Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes y público presente. Sean todos bienvenidos a esta conferencia Taller Ideología Gender, directamente desde la Universidad Santa María la Antigua, específicamente desde el Auditorio Benjamín Ayechu. Estamos en esta tarde con nuestros invitados, nuestros expositores para esta tarde. Y para nosotros es de mucha alegría poder recibirles a todos ustedes, amigos televidentes y presentes, con esta importantísima conferencia. Vamos a presentarles a cada uno de ellos, no necesariamente en el orden que van a estar exponiendo, sin embargo, vamos a presentarlos a continuación. Nuestro primer expositor es el reverendo padre Francisco Verar, egresado de la Universidad Santa María la Antigua, en Filosofía, Ética y Religión y el Seminario Mayor San José de Panamá, licenciado en Sagrada Teología con especialidad en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Antonianum en Roma, director por 11 años del Colegio Santo Domingo Sabio en Panamá, fundador y director por 10 años de Radio María Panamá y fundador y director de la Comunidad Magnífica. Actualmente el padre Verar es vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza y director de FETV. Damos un aplauso a nuestro primer panelista. Nuestra segunda invitada es la licenciada Ana Melisa Español. Obtuvo el título de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Posee un diplomado internacional en negociaciones, tratados y el comercio internacional en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile. Posee una maestría en Derecho Privado de la Universidad de Panamá, un diplomado en Orientación y Mediación Familiar de la Universidad Libre de las Américas, especialista en Derecho Colaborativo y en métodos alternos de resolución de conflictos, mediadora y conciliadora. Participa activamente en su compromiso por la familia y es miembro activo del Instituto Panameño de Educación Familiar, donde capacita a docentes y alumnos en materia de educación y orientación familiar, y es miembro activo de la Fundación Vida y Familia y asesora de la Fundación Ofrece un Hogar. Se ha desempeñado desde hace 18 años como abogada litigante y en el ramo del derecho de niñez y familia. Damos un aplauso a la licenciada Español. Continuamos con nuestro siguiente expositor, nuestro siguiente invitado, el reverendo padre Jorge Rivera. El padre Jorge, de 1999 a 2007, ocupó los cargos de ecónomo, profesor de religión, vicerrector y director académico en el Instituto Técnico Don Bosco. De 2007 a 2011, laboró como profesor del programa de formación ministerial de la Universidad Santa María la Antigua. Actualmente ejerce las funciones de párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de La Chorrera, al igual que es delegado episcopal para las escuelas católicas, arquidiocesana y vicario de pastoral educativa de la Arquidiócesis de Panamá. Un fuerte aplauso para el padre Jorge. Y nuestra última, y no por ello menos importante, invitada es Ángela María Correa Burgos de Meléndez. Es licenciada en Psicología de la Universidad Santa María la Antigua, con estudios en Psicología Clínica en la Universidad de Panamá. Inició su vida profesional como psicóloga escolar en colegios privados, al igual que en evaluaciones psicológicas en una agencia de seguridad. Laboró por 5 años en el arzobispado en la sección de familia, como instructora del método de ovulación Billings y 7 años en el Seminario Mayor San José, en la formación de los futuros sacerdotes. Colaboró como perito en el Tribunal Eclesiástico, facilitadora de temas como liderazgo, motivación, proyectos de vida, sexualidad humana, planificación familiar, asertividad, trabajo en equipo y relaciones interpersonales.
Damos un aplauso a la licenciada Ángela María Correa. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ellos y también queremos pues recordarles que cada panelista va a tener un aproximado de 20 minutos para la exposición y también al final tendremos pues las preguntas y respuestas. Se les pasará a los presentes unos papelitos para que puedan entonces anotar sus preguntas y ellos puedan contestar pues a sus requerimientos pues, de cada pregunta. Así que, sin más, damos inicio entonces con esta conferencia taller Ideología Gender. Bienvenidos. Muy buenas tardes a los amigos invitados y a todos ustedes y quienes siguen la transmisión de esta conferencia. En realidad el tema es muy vasto, muy amplio. Creo que en 2 horas no podemos ni siquiera tener una idea de lo que es esto, pienso yo. Me preocupa que en nuestro país se hable mucho de este proyecto educativo, porque en el fondo es quizás lo más apremiante que se ve. Y quizás se desconoce el origen que se busca y desde luego lo peor que a mí me preocupa, pues como ciudadano, como panameño y como cristiano, las consecuencias de una imposición ideológica en la educación. En este mes de junio, la Santa Sede publica un documento, Varón y Mujer los creó. No es un documento doctrinal, es un documento pastoral educativo. En este momento se está preparando otro documento y esto surge precisamente porque se le pide al Papa, a la Santa Sede, que se hable al respecto y, bueno, respondiendo a esa inquietud, desde 2013 aproximadamente se está pensando en el tema y se ha propuesto este documento sobre todo para los colegios, los padres de familia, obispos y sacerdotes. Nosotros queremos hacer una aproximación del tema como lo vemos en la iglesia. Obviamente respetamos el pensamiento científico, filosófico, extraeclesial, pero también creo que vale la pena conocer nuestro pensamiento, ¿no? El documento, es publicado, o mejor dicho, fue finiquitado el 2 de febrero del 2019 por el cardenal Giuseppe Versaldi y fue publicado justo en este mes de junio. El documento se puede encontrar en internet, es un documento de unas solo 17 páginas, ¿verdad? Y no es un documento tampoco impositivo a la sociedad, simplemente presenta elementos de discernimiento sobre el tema de la ideología gender y una propuesta de diálogo. La iglesia abierta al diálogo, pero también que quienes tienen la responsabilidad de educar conozcan el tema más a fondo, la historia, el trasfondo y sobre todo de manera científica. Próxima, Fabio. Dice el texto: se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa. La iglesia no se opone, nunca se ha opuesto a la educación, a la afectividad y a la sexualidad, todo lo contrario. Y más en este momento. Pero frente a una imposición que viene de organismos internacionales, donde hay motivos económicos, obviamente como iglesia tenemos que afrontar el problema. Yo hablo desde el punto de vista eclesial y hablo también desde un punto de vista cristiano. Ahora, frente a esta realidad que vivimos, pues vemos como una emergencia enfrentar el problema, examinarlo desde un punto de vista de una antropología cristiana, de una filosofía cristiana, y sobre todo lo que la iglesia está proponiendo y buscando es el aspecto científico.
cuando buscamos una definición de ideología, y algunos incluso no consideran que exista una ideología como tal, pero en la praxis es evidente de que existe, porque hay una imposición de una manera de pensar distinta a la forma tradicional como hemos visto la familia, base de la sociedad. Cuando surge esta inquietud y buscamos en internet o buscamos en los documentos, no hay una definición clara de qué es una ideología gender. Hay muchas definiciones al respecto. Y bueno, frente a esto, la Iglesia presenta una tomada precisamente de Evangelium Gaudium, un documento reciente, y de Amoris Laetitia, otro documento reciente del pontificado del Papa Francisco. A ver si tenemos la diapositiva. Dice el Papa al respecto sobre esta ideología, niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre, y de esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Bueno, aquí tenemos una aproximación a una definición, ¿no? Y digo aproximación porque es algo propio de la Iglesia y no tanto de la sociedad. Y hay que respetar y de algún pensamiento filosófico distinto al nuestro. Cuando hablamos de una ideología de género, que es un tema moderno, ¿no? Que estamos confrontando, muchas veces se identifica con una lucha por derechos o algo propio de una comunidad particular a favor de una no discriminación. Yo creo que la ideología de género no tiene que ver con esto en el trasfondo histórico, filosófico de quienes proponen esta ideología. Y no se conoce lo que es la ideología de género y se confunde con derechos de un grupo determinado. El trasfondo de esto viene entre el periodo de las dos guerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. En la escuela llamada de Frankfurt fue elaborada la teología crítica de la sociedad, que en el periodo de estas dos guerras criticó tanto la sociedad burguesa como el marxismo-leninismo dogmático. Su propuesta fue la de un comunismo abierto más apto que el soviético para propagarse en Occidente, Europa y América, y la integra pensadores de diversas disciplinas filosóficas, sociológicas, historia, economía, psicología, cuyo punto en común fue precisamente el intento de difundir el marxismo en países refractarios a la versión leninista. Como hay una propuesta de un cambio de la sociedad a través del marxismo y se ve que no siempre se puede proponer, entonces hay una mezcla aquí de conceptos y de principios filosóficos con psicológicos, marxismo con Sigmund Freud. ¿Qué ocurre? A ver si me pones la próxima diapositiva. Entre ellos, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, pretendiendo fusionar algunas de las ideas de Karl Marx con Federico Engels con las de Sigmund Freud. Parodian la lucha de clases por una supuesta lucha de sexos donde la mujer sería la clase oprimida y el varón la clase opresora. La síntesis superadora se lograría con la liberación sexual, es decir, ejercer la genitalidad sin ningún tipo de freno o límite. Es allí, precisamente en la década de los 60, donde comienza esto de la esterilización, los anticonceptivos, ya propuestas de aborto, por una ideología, no se parte de una realidad, sino de un pensamiento que yo quiero transmitir. Estos son ideólogos de la denominada revolución sexual con esta base pues, que he presentado. La próxima, por favor. Otra fuente, los constructivistas sociales de Jacques Derrida,
toma la desconstrucción de la realidad que tanto él como interesantemente Michel Foucault, franceses, ¿verdad?, aplican a la sexualidad. Para ambos no existen los objetos, la realidad ni los sujetos, el hombre que descubre la realidad, sino solo el lenguaje que va produciendo los objetos a medida que se le asigna un nombre, los clasifica y los caracteriza. Si cambiamos el lenguaje de la sociedad, cambiamos el pensamiento, cambiamos la sociedad. Digo, una de las cosas que a mí me llama la atención, que tanto luchamos nosotros por nuestra soberanía panameña, y ahora estamos ante una invasión y una colonización ideológica de la que no nos sentimos amenazados, ni que tenemos que tampoco luchar por nuestros intereses como panameños, con una identidad cultural, histórica. El lenguaje es construido por la sociedad que le va otorgando un valor semántico, obviamente cambiante según las circunstancias de tiempo y lugar, para lo cual se debe de construir el modelo cultural anterior. Este señor Foucault es pansexualista, de modo que el modelo que propone implica que la sexualidad debería configurar todos los aspectos de la cultura. Próxima, por favor. Los existencialistas ateos. Simone de Beauvoir es la primera que presenta ya el proyecto No naces mujer, sino que te haces mujer. No se nace varón, sino que te haces varón. El género sería entonces una construcción sociocultural llevada a cabo mediante la experiencia, y la experiencia femenina sería la de haber sido dominada a lo largo de toda la historia. Por tanto, se deberían eliminar las jerarquías en todos los órdenes de la vida privada y pública, imponiéndose relaciones igualitarias entre los seres humanos diferentes. Próxima. El feminismo de género, quizás el más radical, ¿no? Es una suerte de sincretismo de todos estos antecedentes a comienzos de los años 70 del siglo pasado. Nace en Estados Unidos una corriente de feminismo superador del primero, el de la igualdad con los varones, el denominado feminismo de género. La ideología de género no nace de la comunidad LGTB, nace del feminismo radical que se siente oprimido del varón, con una idea de lucha de clases, obviamente con un pensamiento marxista, detrás de trasfondo, por el que hay que luchar. Una frase de Firestone lo caracteriza muy bien. Para organizar la eliminación de las clases sexuales es necesario que la clase oprimida se rebele y tome el control de la función reproductiva, por lo que el objetivo final del movimiento feminista debe ser diverso del que tuvo el primer movimiento feminista, es decir, no exclusivamente la eliminación de los privilegios masculinos, sino de la misma distinción entre sexos. Así, las diferencias genitales entre los seres humanos no tendrían nunca más importancia. Los expositores aquí de esta idea, bueno, aquí lo tienen, pero yo no quiero dominar el tiempo. Vamos con la otra diapositiva. El origen científico del término género. Dr. John Money, en el desarrollo y aceptación del feminismo de género, jugó un papel importante un médico, el Dr. John Money de la Johns Hopkins, Universidad de Baltimore. Fue él quien comenzó a utilizar la palabra género con un sentido distinto al exclusivamente gramatical. Sostenía que lo que llamó identidad de género de una persona dependía exclusivamente de la educación recibida y podía ser distinta del sexo biológico de esta persona. Este médico dio un programa por televisión de que una persona no nace con una inclinación sexual, sino que dependiendo del ambiente en el que se encuentra, puede tener su propia inclinación sexual. Una pareja que había tenido un par de gemelos escuchó la propuesta del médico, tuvieron un par de gemelos. Uno de ellos, cuando se le practica la circuncisión, tuvo una amputación del pene. Lo llevaron donde el médico y el médico le hace la propuesta de que no se preocupen, esto se puede arreglar. Ustedes no le digan que él nació niño, háganle ver que nació como una niña, le hicieron una operación, le colocaron de alguna manera genitales femeninos. Cuando el niño le colocaron a la edad de los 4 o 5 años el primer vestido de mujer y siempre se le dijo que era una niña, se le llamó como niña, se quitó el vestido y lo rompió. No obstante, el médico siempre propuso que tenía que seguir con terapias, con psicólogos, con psiquiatras.
Cuando ya entra la pubertad, con esta presión psicológica de que él era una niña, pero no lo sentía en su interior y nadie le dijo absolutamente que había nacido como un niño, el hermanito le cuenta la verdad, entra en un trauma, se hace luego una operación contraria, ya se identifica como varón, se casa, adopta 3 hijos que no son suyos. El hermanito que le había platicado al respecto, viendo los traumas que el niño había desarrollado, se sentía culpable y se suicida. Después del suicidio del niño, del hermano, ya este chico después tiene un divorcio, no puede superar los traumas de esa doble personalidad que desarrolla, primero como niña, porque le obligaron a ser niña cuando nació niño, y por último termina también él suicidándose. Y luego se suicida el padre. El médico presenta este caso antes del desenlace fatal como un caso propio donde la persona no nace con una inclinación, sino que la puede adoptar, cuando este caso, científicamente demostrado, fue un rotundo fracaso y fraude. No hubo ningún tipo de imputación al médico. Obviamente, después de estos casos, ya el médico también había fallecido, ¿no? Después de estos desenlaces, pero fue muy doloroso. Pero esto es un caso concreto donde quedó demostrado científicamente que el ambiente no es el que le da la inclinación al niño, por mucha terapia, por mucho acompañamiento personalizado. Tenemos 2 casos recientemente, uno en Brasil y otro en México, de 2 parejas lesbianas que habían, criado a un niño y obligándole a ser niña, y terminan asesinando los niños porque no asumieron su rol como niña bajo todas estas presiones psicológicas. El punto aquí, yo creo que, como bien dice el documento, un niño y una niña nace con un enfoque, o mejor dicho, un contenido genético cromosómico, que ese contenido genético dispone una manera de pensar. Pero cuando el niño y la niña en casa no es acompañado debidamente, es obvio que va a haber un problema. Sobre todo cuando siente que sus padres son un fraude, y ahí es donde se puede dar el enfoque entonces de una opción distinta de la identidad sexual que el niño o la niña trae. Bueno, yo termino mi exposición porque simplemente quería dar un enfoque histórico, un pantallazo de que esto del género no es algo de ahora, sino que viene con un enfoque ideológico de pensamientos europeos. Gracias. A mí me toca presentarles desde la parte educativa. Creo que es una de las cosas más importantes que nosotros esta noche también queremos resaltar. Ciertamente el documento presenta una serie de argumentos importantísimos para los que somos educadores, para los sacerdotes, para todos los que estamos involucrados en el sistema de educación. Y por eso que el documento exige o pide o que se vea desde una postura, desde una educación sexual, el tema afectivo. O sea, que se convierte en un desafío para la sociedad, el llamado gender, que por supuesto niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. No existe diferencia de sexo, sino que se pierde el fundamento o se crea un vacío antropológico de la familia. Que esto es bien importante que nosotros retomemos en el caminar la estructura familiar. Por supuesto que también el documento nos invita a no ver esto de una manera aislada en la educación. La educación juega un rol importante en donde al chico se le va formando en una estructura del amor, donde se le va viendo la madurez en su etapa de niñez, adolescencia y juventud. Y esto tiene que estar involucrado en el proyecto educativo, porque nosotros también trabajamos con un plan biológico, un plan psicológico y espiritual. Por lo tanto, hay un tema de educación sexual bien claro en el caminar. Por eso la Congregación para la Educación Católica ha invitado a mirar este documento con 2 perspectivas que son muy importantes. La primera, orientar.
orientar a la comunidad, a la sociedad, al mundo. Segundo, apoyar, porque necesitamos estos espacios de encontrar lugares donde podamos concluir o ir a buscar fuentes de información. El documento invita a mirar totalmente en 3 procesos fundamentales. Lo primero que debemos aprender es escuchar. Esto es un punto fundamental. ¿Cómo aprender hoy a escuchar, a razonar y a proponer? Este documento nos va dando entonces la base de la necesidad de las personas y de las comunidades. El documento, como lo ha presentado el padre Paco en su primera fase, presenta un breve acontecimiento histórico de cómo se ha ido desarrollando el tema del gender en la sociedad, cómo ha ido caminando. Y por supuesto que lo podemos ver desde la parte sociológica como primer punto de partida, donde se le enseña al hombre una libertad no en el campo de la vida cotidiana, sino en la libertad individual, que va enmarcado en su vida y le va afrontando con otras realidades. Lo presenta también en una autodeterminación el individuo. Por lo tanto, ese hombre vive simplemente su inclinación sexual, no mirándolo desde el punto de vista de la reciprocidad y la complementariedad de la relación hombre y mujer. Por eso entonces el género o el gender y el sexo debe estar bien ubicado. A veces te tiende en la sociedad ahora a poner primero el gender que poner el sexo, cuando en realidad eso tiene el valor supremo en la sexualidad. Hay que ver también el aspecto cultural que presenta el documento. Define muy claramente lo que es la educación del sexo y lo que es el género. Y que a veces se queda, cuando no se acepta en conjunto las dos, se puede llegar a implementar una situación individual. Hay puntos de encuentro que debemos mirar nosotros en esta tarde. Primero que nada, mirar que el proyecto educativo, la educación, ciertamente tiene un fin fundamental en la vida del hombre, que es crearle esos espacios de expresión muy profunda, de comprender que no debe existir injusticias y discriminaciones, pero partiendo desde el punto de vista de lo que se proclama o que proclama Jesús, la igualdad entre el hombre y la mujer, que esto es muy fundamental para poder comprender el proyecto. Y luego esta fase, la educación, además enseña al niño y a la niña o al joven a respetar a las personas. Por lo tanto, se crea un camino de ciudadanía, de responsabilidad y de una persona con respeto. Recordemos también que al escuchar, nosotros tenemos que caminar y entender una crítica a la ideología que se induce en el proyecto educativo y crea pautas legislativas. Entonces es muy importante que nosotros estemos claros que cuando se sale de las consideraciones de las diferencias biológicas es donde se entra en una situación de dificultad y se logra confundir al individuo, saliéndonos en un concepto de que solamente se puede hacer lo que a mí me parece, sin buscar las verdades, los valores, los principios que nos orientan. En el orden biológico, por supuesto, escuchar, tal como lo decía el padre Francisco hace un momento, está el tema de los cromosomas, que nos dan la base fundamental para que nosotros entendamos lo que es la mujer y lo que es el hombre. Esto nos lleva a entrar a un tema como es razonar. ¿Razonar qué? Que hay un dimorfismo sexual, en la cual hay una diferencia sexual en el hombre y la mujer, que se comprueba ¿dónde? En la genética, se comprueba en la endocrinología y se comprueba también en la neurología. Para eso nos invitan a nosotros como comunidad educativa a reflexionar sobre la antropología cristiana, que es también importante, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es lo que nosotros hoy en la educación miramos, revelar el diseño creado por Dios, que nos invita a entender la complementariedad, que nos invita a ver la dignidad de la persona y la comunión interpersonal. En esta antropología cristiana que se nos propone, también miramos la relación vertical de Dios con el hombre, pero también tenemos que ver la relación horizontal entre las personas o interpersonal. Por lo tanto, la educación sexual
y afectiva tiene que mirarlo desde ese punto de vista y verlo también desde el concepto del significado del cuerpo, de su feminidad o masculinidad. Esto nos lleva, por supuesto, ahora a ver uno de los puntos fundamentales que presenta el documento, que es la familia. La familia es el espacio pedagógico donde se debe formar al niño y a la niña. Y cuando hablo de pedagogía, debo citar aquí el mundo griego de la enseñanza, que decía que un pedagogo era el que acompañaba al niño desde la entrada de la casa, lo llevaba a la escuela, esperaba que saliera para regresarlo nuevamente a su casa. Una forma muy especial de enseñar. El padre y la madre deben enseñar a sus hijos en la formación de la educación sexual, tomando en cuenta, como dice el documento, los dos derechos fundamentales que se han de tener. Primero que nada, la formación del niño recae y se identifica con el padre en su formación sexual y afectiva. Tenemos que mirar la escuela, porque también la escuela es un proyecto donde se desarrolla toda la formación de un niño. ¿Cuántas horas pasa un niño en el sistema educativo? ¿Cuántas horas pasa en una escuela? ¿Con quienes comparte? ¿Con quienes convive? Por tanto, la escuela debe ser promotora o crear promoción humana. Es el valor fundamental en la cual se debe integrar, porque ella pertenece a un ambiente de comunidad educativa donde están los padres de familia, los docentes, están los alumnos, está la sociedad o el ambiente donde se encuentra sumergido la institución educativa. Y eso nos lleva entonces a entender que hay que saber expresar, hay que saber crecer humanamente en la educación, saber el tema de la tolerancia y se conocen los diferentes puntos de vista que se dan dentro de la institución educativa. Por lo tanto, la escuela debe educar para la afectividad y para la sexualidad. ¿Cómo lo debe hacer? Con un lenguaje sencillo, con un lenguaje de acuerdo a la madurez del niño, del adolescente y del joven. Yo no puedo ir haciendo un adelanto, sino que debo ir acompañando en su quehacer cotidiano. Es cierto que debemos preparar a una sociedad de jóvenes en donde ellos se vuelvan críticos frente a lo que están viviendo. Por ejemplo, en el tema de la pornografía, que está descontrolada. Y es que es un medio también que les sirve a ellos para entender otros lenguajes. Y si no hay un acompañamiento dentro de la educación en este campo, entramos en una crisis en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Por lo tanto, nos invita a impregnar una etapa de madurez en este conocimiento. Otro punto que se toca en el documento es la sociedad. Debe existir una alianza, un pacto educativo entre padres, escuela y sociedad. Ambos deben fijarse en una mirada a una educación afectiva donde se educa en la sexualidad del respeto al cuerpo del niño, de la niña, del adolescente, del joven. Pero también en la escuela encontramos los formadores que son garantía de un aprendizaje. Es muy importante que los docentes sepan que ellos también tienen un rol en el proyecto pedagógico. Y esto lo tenemos que mirar con un espacio de que el docente, el formador, tiene que ser una persona madura, bien preparada y con un equilibrio psíquico. Es muy importante estos factores porque van a permitir que la educación lleve un buen desarrollo. Es importante también que ese educador, ese formador, promueva el testimonio con una comprensión de lo que está viviendo en su sociedad, siendo objetivo en su sociedad y siendo también prudente frente a la sociedad que vive. Los educadores deben también conocer sobre el tema de gender y sobre todo el tema de leyes vigentes, y debe estar conociendo lo que se está proponiendo en el país donde él da el sistema educativo, para que él pueda crear ese equilibrio en el diálogo. Las universidades deben ser centros, dice el documento, de enseñanza pedagógica y utilizar la didáctica para poder transmitir el conocimiento sobre la sexualidad y sobre la afectividad.
Mi propuesta hoy es comunicarles a ustedes un poquito cómo se debería actuar en el desafío de la educación hoy en día. Yo diría que lo primero que deberíamos mirar en este momento es el tema del proceso de escuela para padres, que nosotros debemos desarrollar en nuestras escuelas, en nuestras instituciones educativas, espacios donde los padres puedan compartir la diferencia de situaciones que ellos viven cotidianamente, no solo con el tema de los hijos, sino también en la educación sexual. Uno le pregunta hoy a un padre de familia en sus diversas situaciones, ¿cómo tú educas a tus hijos en la educación sexual? Y se quedan un poco pequeños en el mensaje que le deben dar a sus hijos. Por eso que es muy importante que el padre de familia tenga un espacio donde se pueda encontrar para irse acompañando en esta parte de la educación sexual y afectiva. Fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en nuestras escuelas. Es importante que exista un equipo interdisciplinario que pueda acompañar la educación sexual y afectiva. Es necesario hoy que este gabinete tenga una serie de conocimientos que permita el desarrollo para que los padres de familias puedan participar del proyecto pedagógico de la institución. Por supuesto que también el tema de los docentes. Conversaba con el equipo de ciencia de los colegios católicos arquidiocesanos, hacía como un balance con ellos en estos días sobre cómo estaba la educación sexual en nuestros colegios, y ellos planteaban que sí hay un desarrollo según la edad y madurez del niño, pero resulta que cuando llegamos a 9º grados, que tenemos que tocar el tema de los cromosomas, los muchachos ya van sumamente adelantados, porque resulta que ellos tienen los benditos teléfonos en donde pueden recopilar información que no es la pertinente o la formativa, porque resulta que cuando yo voy a leer debo tener una base y una experiencia para que el conocimiento que me llegue sea claro. Entonces, cuando se habla de estos temas ya en 9º grado, se crea una crisis porque dicen los muchachos, ya yo estoy más adelantado en ese tema, profesor. Entonces, hay que empezar a trabajar con el docente de ir planificando en el plan educativo sexual y afectivo una buena enseñanza-aprendizaje. Fortalecer al docente de religión, por supuesto, al docente de ética, al docente de valores, porque es importante que nosotros mantengamos una comunicación con este equipo. Y por último, orientar a una comunidad educativa. Yo creo que lo importante aquí es que esta comunidad pueda plantearse las líneas, por ejemplo, el uso adecuado de la tecnología. Cómo ayudar hoy a los chicos que ellos sepan utilizar la tecnología para darle cabalidad al conocimiento. La tecnología no es mala si se orienta y se acompaña. Reforzar, sí, a los docentes que tengan que confrontar las materias en los campos de educación sexual y afectiva. Y por último, pedirle a los formadores el testimonio. Los chicos hoy necesitan más de nosotros un testimonio que hable desde estas raíces profundas, de pueda convencer al sujeto fundamental que es el educador. Muchas gracias. Continuamos entonces. Aló. Aló. Continuamos también con, este es un documento que revisamos los cuatro, ¿verdad? Entonces le hemos dado nuestro punto de vista, un poco los sacerdotes nos han acercado al tema, un tema actual, un tema que nos da miedo, porque tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que están hablando del tema, pero no con la claridad que se debe hablar. La Iglesia, siempre madre y maestra, nos propone pues un documento que es un inicio, como decía el padre, después viene otro. Este documento es para abrir al diálogo. Y es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Esto es el inicio, y para que ustedes en sus ambientes, trabajo, casa, porque yo les quiero hablar como psicóloga, pero también les quiero hablar como madre de familia, tengamos este diálogo y veamos qué están pensando los chicos también, ¿verdad? ¿Qué está pensando nuestra pareja sobre el tema? ¿Qué está pensando nuestra familia en general, nuestra familia extensa, nuestros hermanos, padres, ¿verdad? Tíos? Hay todo algo que investigar. El padre investigó
género y decía, bueno, no encontraba yo una definición clara. Y es porque nos vamos a encontrar con propuestas, con contras y a favor. La metodología del documento me encantó. Escuchar, razonar y proponer. Miren qué interesante, porque a veces nos cuesta mucho en el diálogo la primera parte, escucharnos. Y es en las dos vías también, incluso a los que presentan esta propuesta. En la introducción, ¿qué es lo que nos proponemos a dialogar? Porque buscamos motivarnos unos entre nosotros, porque tenemos que tener claridad, ¿verdad? Los actores principales, ¿quiénes son? Los niños y los jóvenes. Nosotros podemos disertar el tema, pero al final estos son los destinatarios. Lo más importante para nosotros, los niños y los jóvenes. Entonces ellos esperan realmente que tengamos adultos sensatos y que respetemos sus procesos de desarrollo. Estamos, como decía el padre Jorge, frente a una gran desorientación antropológica, ¿verdad? Y pretendemos entonces aclarar esa antropología. Si le preguntamos a las familias cómo educan a sus hijos, a los padres de familia, ¿en qué base? Pues no tenemos claridad. No tienen claro en cuál es su fundamento, cómo lo están orientando. La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, expresar y de vivir el amor humano. No solamente es genitalizarlo. Yo les hablo a ustedes como una mujer y así mismo me relaciono con los demás. Miren qué interesante esto. La educación entonces debe ser afectivo-sexual que considere todas las dimensiones biológicas, psicoafectivas, sociales, espirituales, sin dejar nada por fuera, como a veces se pretende. En el escuchar, ¿sigue la otra? Dice que hay que iniciar por entender esto de las concepciones gender, que también ya los padres han hablado y que sé que Ana Melissa va a profundizar. Pero al principio los estudios querían mostrar cómo la identidad sexual tenía más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica, negando la existencia de un don originario que nos precede y es constitutivo de nuestra identidad personal. Es decir, no importa si venimos ya con los cromosomas que mencionaba el padre, XY, XX, no importa si un niño nació con pene, si la niña nació con vagina, no importa eso. Y estos son parte de sus fundamentos. Se da una separación radical entre género y sexo, se presenta una sociedad sin diferencias naturales entre los sexos, la masculinidad y la feminidad se conciben como productos culturales solamente, se da una creciente contraposición entre la naturaleza y la cultura, es la guerra, se desea el reconocimiento público, es lo que están buscando, de la libertad de elección de género y pluralidad de uniones, y que la sociedad se limite a garantizarlo, a garantizar este derecho. Es lo que están buscando. La siguiente. También coincidimos en algunos puntos, y me gustó mucho mirar esto. Hay una necesidad en la educación. Ellos dicen, hay que educar en la sexualidad. ¿Y nosotros qué decimos? Hay una necesidad en la educación de niños y jóvenes a respetar a cada persona en su particular y diferente condición. De modo que nadie, debido a sus condiciones personales, pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. Definitivamente, en casa y la escuela, también haciendo énfasis en el respeto a todos, no importa qué condición tengan. Una cosa es respetarnos, otra cosa es promover tu estilo de vida. Los valores de la feminidad, como por ejemplo la capacidad de acogida del otro, es algo que también coincidimos. La fortaleza y la resistencia ante la adversidad. Todos los feministas dicen que la mujer es fuerte. Bueno, nosotros también decimos que es fuerte. La disponibilidad de dedicarse a las relaciones humanas, especialmente en favor de los más débiles e indefensos, y por eso
que nosotros en el ámbito educativo, desde el preescolar, la educación premedia y media, la básica, ¿qué vemos? Vemos mujeres que han dejado sus hogares, pero que se han dedicado a la educación. La siguiente. Puntos críticos, puntos en que no estamos de acuerdo. El proceso progresivo de alejamiento de la naturaleza hacia una opción total para la decisión del sujeto emocional, reduciendo todo al sentir y al querer. Imagínense que nosotros, todo lo que hagamos, lo vamos a reducir a lo que se nos antoja, a lo que queremos, a lo que sentimos. Y nos olvidamos del ser. Dejamos todo en el deseo momentáneo, del impulso emocional y en la voluntad individual. La idea de que los sexos son indiferentes entre sí, hombre y mujer son iguales, dice, ya que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. La utopía de lo neutro elimina tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente como la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida, que es la base de la antropología de la familia. Esto de que yo nací neutro, sin sexo, y cuando entonces crezca voy a decidir qué voy a hacer. Otro punto crítico, la identidad humana se mira desde una opción individualista, cambiante con el tiempo, es decir, cada uno juzga como le parece, como si no existiera verdades, valores y principios que nos orienten como sociedad. Hace un rato uno de los ejemplos que hablaba con alguno de los panelistas era sobre el semáforo, ¿verdad? Así que si a mí se me ocurre que la luz roja es para avanzar, pues avanzo. Esa es mi percepción individualista. No me importa lo que dice el colectivo, lo que dice la sociedad. Siguiente. Ahora razonar. Vamos a mirar un poco esto desde un punto de vista científico, como nos decía el padre, humanístico también. El cuerpo es un elemento integral de la identidad personal y las relaciones familiares. Por eso le pasó lo que le pasó al niño, ¿verdad? En lo que nos contaba el padre, muy triste esta historia. Pero el cuerpo es parte de mi identidad. Y si ustedes tienen acceso a niños chiquitos, no sé, hijos o sobrinos o nietos, 2, 3 años, que se miran en el espejo, ellos se miran y se reconocen a sí mismos, ¿verdad? Es la subjetividad que comunica la identidad del ser. En este sentido, la diferencia sexual entre hombre y mujer está aprobado por las ciencias, también lo decía el padre, ya la genética lo dijo, la endocrinología, la neurología. Por tal razón no existe la indeterminación sexual y lo dice claramente la medicina, ni siquiera la iglesia lo tiene que decir, lo dice la medicina ya. El proceso de identificación es natural y todos lo realizamos en nuestro desarrollo, definiéndose al finalizar la adolescencia. La ambigüedad masculina y femenina que se pretende promover en la teoría gender solo quiere ir en contra de los llamados esquemas tradicionales, afectando a los que se encuentran en una condición indeterminada. Muy triste ir creciendo y no saber quién soy, qué soy, para dónde voy. La siguiente, proponer. ¿Qué proponemos? La sana enseñanza de una clara antropología. Y yo no estoy mencionando aquí la antropología cristiana, pero claro que sí, definitivamente. El hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. La naturaleza humana debe entenderse a la luz de la unidad del alma y cuerpo. Yo decía, esto yo lo estudié en filosofía hace mucho tiempo. ¿Por qué lo estoy revisando como si fuera algo nuevo? La identidad personal madura auténticamente en el momento en que está abierta a los demás y a la interacción de múltiples elementos. El temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, las influencias, las circunstancias. No es solo de un elemento. El siguiente. La familia, lo mencionaba ya el padre también, es el lugar natural donde se da la reciprocidad y complementariedad entre el hombre y la mujer. Es el espacio vital donde el niño logra integrar una clara identidad.
También es el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño, educación integral personal y social, así como en la identidad sexual y la afectividad. Es un espacio insustituible e inalienable. Nadie nos puede quitar ese privilegio. No hacemos uso de él, podríamos decir, o la familia ha dejado de cumplir su misión de formadora de personas. En la familia, los niños pueden ser educados para reconocer el valor y la belleza de la diferencia sexual, de la equidad, la reciprocidad biológica, funcional, psicológica y social. Pareciera que nos da miedo decir que el hombre y la mujer tienen igual dignidad, pero somos diferentes y qué bueno que somos diferentes. La escuela es un espacio educativo muy importante que dialoga con la familia, que es la primera comunidad a la que pertenecen los alumnos. Dentro de sus funciones proporciona un ambiente de intercambio, tolerancia, promueve la participación, estimula la superación del individuo. La educación a la afectividad que en un inicio se vive en la familia también es enseñada en la escuela, la cual debe darse, lo decía el padre también, en un lenguaje sencillo, adecuado a su edad. Siempre se habla de que los niños ya van por adelantado con algo de la tecnología, ¿cierto? Y que ellos ya saben el tema. A veces los papás, los padres de familia, cuando vamos a dar charlas a las escuelas, nos dicen, no, pero es que ellos saben más que uno. Quiero que sepan que eso no es cierto. Tienen la información tergiversada. Y el padre de familia tiene el derecho y el deber de la educación de sus hijos. Entonces es bien importante que estemos allí, que aclaremos, ¿verdad? Y también un poco a que los muchachos aprendan a utilizar esta tecnología, porque no todo lo que está allí es cierto, o es correcto, o es sano para ellos. La siguiente. La sociedad es el otro sujeto de la acción formativa, ¿verdad? Los medios de comunicación, la sociedad civil, la iglesia, que pueden articular caminos de educación a la afectividad y la sexualidad. La triada que hablábamos hace un rato, padre, ¿verdad? El niño está en el medio y que es el más importante. La siguiente. Vamos a llegar a unas conclusiones, sí. No podemos quedarnos estáticos ante este tema y es lo que quizás ha pasado un poco, ¿verdad? Los papás nos quedamos y que bueno, es que no tenemos elementos, no sabemos por dónde agarrar la cosa y creo que es importante que como padres de familia revisemos cuál es nuestra escala de valores, revisemos si tenemos claridad en nuestra antropología, qué es lo que creemos. La antropología cristiana tiene claridad de que venimos de Dios, no hay duda. Que tenemos una dignidad de personas, que Dios nos hizo hombre y mujer para complementarnos y que hay un plan, hay una vocación, ¿cierto? Pero eso lo tenemos que manejar y saber y poder transmitírselo a nuestros hijos con esa sencillez. No podemos quedarnos estáticos, dice aquí, ante este tema tan delicado, de manera tal que nuestra actitud debe ser siempre de diálogo, siempre, aunque hayan ideas contrarias. Aunque nos digan, no, lo que tú dices es retrógrada, lo que tú dices está mal, pues escuchemos. Acabamos de decir que hay que escuchar. Pero ellos también nos deben escuchar. Escuchar, razonar, proponer. Para el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Nuestro camino siempre debe ser el de acercamiento y comprensión del otro, no de aislamiento. Apostamos siempre por una educación integral en cuanto al tema afectivo-sexual, armonizando todas las dimensiones que constituyen la identidad física, psíquica y espiritual. Creo que con eso he terminado. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo estoy muy complacida de compartir este panel y este conocimiento con estas maravillosas personas y con todos los que estamos presentes aquí. Realmente nos debemos felicitar porque hablar de este tema no es fácil y necesitamos espacios de diálogos como este para que podamos intercambiar ideas y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que la educación se nos hace complicada. Antes todo era monolítico, los medios de comunicación, la familia, la iglesia,
la sociedad tenía valores bastante homogéneos, hoy día no. Hoy vivimos en sociedades, en una sociedad que es realmente muy diversa, y tenemos que aprender a adaptarnos a estos cambios sin morir en el intento, ¿no? Entonces, esa es la idea del día de hoy, poder entender qué está pasando. Y realmente el tema de género, como bien lo decía Angie, es un tema que nadie quiere hablar, todo el mundo le da miedo, le da pena, le da temor ser etiquetado como homofóbico o como de la prehistoria o de la Edad Media con ideas oscuras. Y realmente no, discutir este tema nos amplía bastante nuestros conocimientos, y me encanta que Angie pues haya traído a colación la visión cristiana, antropológica del ser humano, para que veamos un contraste en qué es lo que vamos a presentar el día de hoy. Yo tengo un objetivo. El objetivo es que podamos entender el concepto de género, y que no necesariamente el concepto de género tiene que ser visto o entendido de forma negativa, ¿verdad? Debemos evitar la ideologización del concepto de género. El concepto de género se debe utilizar en el estudio de las ciencias sociales, también en un contexto histórico, pero también debemos tener el cuidado de no caer en ideologizar el concepto de género en un sentido positivo, en donde solamente género significa progreso, significa modernidad o sociedades avanzadas. Es decir, el objetivo que tenemos el día de hoy es que podamos salir de aquí entendiendo la ideología de género, a diferencia de una educación o de un análisis de género en las ciencias sociales. O sea, no salir de aquí pensando que todo lo que sea género es malo. No, es necesario para el estudio de las ciencias sociales. Me pasó lo mismo que a usted, padre, pero bueno, vamos dándole. Así que este debate es muy enriquecedor, y realmente pues la idea que nos trae el documento de la Congregación para la Educación Católica, ese caminar en la escucha, en razonar y proponer, es el que tenemos que tener en este tipo de debates, que de forma serena, porque a veces que todo lo que sabemos de esta temática es a través de las redes sociales, y lo único que sabemos a veces en las redes sociales es se forman discusiones, peleas, eternos debates que muchas veces son estériles y no brindan ningún tipo de solución a la sociedad. Yo quisiera retomar lo que el padre estaba en un inicio mostrándonos sobre las ideas filosóficas, pero hay muchas corrientes filosóficas en este debate de género, pero quisiera empezar con 4 ideas importantes en torno al concepto de género, la anterior. La primera idea que quisiera mostrar es el giro lingüístico. Es un término que acuñó Gustav Bergam y difundido por Richard Rorty. Esta es una idea en que los elementos de la lengua significan algo simplemente en la estructura en la cual se encuentran. Es el estructuralismo. Ya veremos después cómo este giro lingüístico, esta idea filosófica, se ve inmersa en el posmodernismo y en el pensamiento de filósofos de este siglo o contemporáneos. Siguiente. La siguiente idea es el marxismo. Ya escuchamos que es el marxismo, muchos tenemos una idea de lo que es el marxismo, pero yo quiero mostrarla según la línea de Antonio Gramsci. ¿Quién fue Antonio Gramsci? Antonio Gramsci fue el que fundó el Partido Comunista Socialista en Italia en la época de Mussolini. Obviamente Mussolini era fascista, y cuando estuvo en el poder mandó a encarcelar a todo aquel que iba contrario a su idea del fascismo. Y Gramsci, durante el tiempo que estuvo en prisión, él tomó las ideas de Marx, pero la modificó en otro sentido. ¿En qué forma? En que él dijo, la ideología la mostró de forma positiva, en el sentido de que para cambiar todo orden natural en la sociedad, había que unir a los intelectuales
con las masas a través de la ideología. Entonces, la idea de Marx era, recuerden, cómo puedo buscar la igualdad entre la burguesía, porque en un sistema donde la burguesía tenía el poder y el proletariado, había que eliminar el sistema burgués. Entonces, eliminando al sistema burgués es que buscábamos una igualdad. Bueno, Gramsci dijo no, vamos a unir a los intelectuales con las masas para romper todo orden en la sociedad y así pues implantar las ideas en una sociedad. Siguiente. El existencialismo. Bueno, el existencialismo, no podemos hablar de existencialismo si no hablamos de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, las ideas de él fueron utilizadas en el feminismo del siglo XX, aunque realmente él no era una persona que abogaba por el feminismo, es más, era hasta un poco misógino y despectivo con lo que respecta a la mujer. Pero Sartre simplemente pues introdujo la idea de el existencialismo en donde no hay una esencia, sino la existencia prevalece a la esencia. No hay un ser, yo existo y después yo soy lo que quiero ser. Podemos ver cómo se pueden hilvanar estas ideas con las ideas actuales de la ideología de género. Entonces, Sartre decía pues, que cada individuo puede ser lo que quiera utilizando la autonomía de su ser. Pues ahí vemos frases célebres de Sartre, un pensador que en su época pues, desarrolló este tema del existencialismo. Siguiente. La posmodernidad viene siendo, viene a retomar la idea de Nietzsche. Nietzsche, con su célebre frase, la muerte de Dios, propone pues, que realmente una autonomía total del ser humano. Nietzsche realmente sus ideas no fueron muy acogidas en la época en que él vivió, toda vez de que él murió ya en los 1900, o sea que no vio nacer el nuevo siglo. Sin embargo, sus ideas sí tomaron mucha acogida en la mitad del siglo XX y pues su liberalismo prometía un estado de bienestar, pues la liberación del hombre del sentido del pecado, pues realmente esta idea de progreso, ideas que realmente vimos que no tuvieron sustento porque en la Segunda Guerra Mundial vimos una destrucción masiva del ser humano, millones de personas murieron, y pues realmente estas ideas del existencialismo en buscar ese progreso en la autonomía total, pues prescindiendo de un Dios, o paradójicamente un Dios es lo natural, lo preexistente, pues realmente fue una idea que sí tuvo, y ven cómo se relaciona con las ideas actuales de los pensadores. La cuarta idea o base filosófica que quisiera que desarrollar es la posmodernidad. La posmodernidad, que ya hablé, perdón, se relaciona con la filósofa o pensadora actual contemporánea, Judith Butler, que recoge las ideas de Michel Foucault, en la cual ella propone pues, estas ideas de la teoría queer, pues basada en un feminismo radical. Y Judith Butler, que es una filósofa norteamericana, ella pues enseña o desarrolla una teoría del género performativo, es decir, del género fluido, en donde el ser humano puede ir cambiando según cómo se sienta, pues, y vemos las raíces de todas estas bases filosóficas, ¿no? Un existencialismo total, en donde esta visión antropológica cristiana del ser humano, esa visión del ser humano, pues realmente carece de sentido para estos libres pensadores. Entonces, bueno, quisiera con esto, estas ideas, relacionarlas con el origen del feminismo. Cuando
se dio inicios en el siglo antepasado, a principios del siglo pasado, con los movimientos feministas. Realmente era un movimiento loable, un movimiento en el cual toda mujer debe sentirse orgullosa, ya que pues, la mujer vivía definitivamente en aquella época en un estado total de subordinación, no tenía injerencia en la vida pública, pues la mujer se vio en la necesidad de hacer una reivindicación de sus derechos civiles, políticos, incluso pues en el ámbito privado el rol de la mujer era totalmente subordinado al hombre. Entonces surgió esta primera ola del feminismo, porque tenemos que tener claro la diferencia de las distintas corrientes que se han venido desarrollando a través de los años, porque esta primera ola feminista pues realmente tenía claro las diferencias entre el hombre y la mujer. Era pedir una igualdad a partir de las diferencias. Entonces, pues aquí vemos ciertos ejemplos de mujeres que se atrevieron. Era impensable, por ejemplo, hoy día, que una mujer esté en un recinto universitario tocando un tema de esta índole en otra época. Así que le debemos mucho, lo cual en lo personal me siento muy, muy orgullosa. Siguiente. Vemos otras mujeres célebres que lucharon por esta primera ola del feminismo, la siguiente, y pues sabemos que esta lucha pues, estaba vinculada con el derecho al voto y también con ciertas reivindicaciones, los derechos laborales, igualdad salarial, pues eran mujeres, la verdad, con una visión muy progresista. Siguiente. Imagínense, en aquella época, sus marchas, el objetivo de sus manifestaciones también, más que todo, era luchar por la paz, por el alcoholismo. Imagínense, yo me imagino que eso era un tema que nadie hablaba y la cual sufrían las familias, siguen sufriendo, pero es un tema al cual sentían importante manifestarlo en la sociedad y reclamaban también por la educación. Siguiente. Viene la segunda ola del feminismo ya en los años 50, 60, en donde ya evolucionan las ideas y aquí en esta segunda ola vemos y retomamos las ideas de Marx. Este movimiento feminista toma la idea de Marx. ¿En qué sentido? Como dijimos, el marxismo propone eliminar la lucha de clases, esa desigualdad, eliminando la estructura que está provocando esa desigualdad, ¿verdad? Las feministas toman esa idea y dicen, bueno, para buscar esa igualdad no es que hay que eliminar al hombre, pero es que hay que eliminar es decir, visualizaron al hombre como la violencia doméstica es el hombre agresor, el hombre violento, el hombre, es decir, el que oprime a la mujer. Entonces, desarrollaron esa visión en esta segunda ola del feminismo y pues surgieron otros temas al debate, como el derecho al cuerpo, a tu propio cuerpo, a tu autonomía, al placer sexual. Se entró el debate de la anticoncepción libre y gratuita. Obviamente se oponen, como ya dije, al sistema patriarcal y la lucha contra la violencia doméstica. Es decir, habían luchas que sí tenían razón de ser, pero se fueron pues mezclando con otro tipo de luchas que realmente entonces ya ponían entredicho ese sentido de la feminidad de la mujer, propia de la mujer, obviamente. Luego de este feminismo surgen otras corrientes feministas en esta época contemporánea que se le puede llamar la tercera ola del feminismo. Ya como no podían o entendían que siempre va a haber situaciones complejas entre las relaciones del hombre y la mujer, los filósofos y los libre pensadores dijeron, bueno, ahora ¿cómo vamos a eliminar las desigualdades? Si siempre van a existir conflictos entre el hombre y la mujer, entonces decidieron que las desigualdades se eliminan también, eliminando lo que nos determina como hombres y las mujeres. Es decir,
yo elimino ese tipo de desigualdades que tenemos entre el hombre y las desigualdades básicas, físicas, fisiológicas, en búsqueda de una verdadera igualdad. Entonces, este feminismo de la tercera ola, cuyos proponentes ya vemos, como mencionamos, Judith Butler, en donde ella desarrolla esta teoría de género, en donde todos somos iguales, no necesariamente nacemos hombres o mujeres, sino que nuestro género se va desarrollando según lo que queremos, es la cúspide del feminismo radical que estamos viviendo hoy día. Entonces, es importante que podamos diferenciar entre el feminismo relacional, un feminismo que busca una verdadera igualdad entre el hombre y la mujer, en miras a los derechos como ciudadanos, partiendo de las diferencias lógicas y biológicas que tenemos entre nosotros, a diferencia de este feminismo radical que quiere eliminar por completo cualquier referencia biológica. Es decir, aquí ya no valen las neurociencias, ni la psicología, ni la biología, sino este tipo de situaciones. Entonces, el papel del género, ¿qué viene siendo ahora el papel del género? Pues muy importante, porque asimismo, como tenemos que diferenciar el feminismo relacional del radical, también tenemos que diferenciar el concepto de género que busca entender esas relaciones entre los individuos. Es decir, el género no se puede entender de forma individual, sino relacional. ¿Cómo nos relacionamos? Sí, el género tiene un componente importante cultural. No podemos decir que el rol de la mujer hoy día es el mismo rol que desempeñaban nuestras abuelas, incluso nuestras madres en otras épocas. El rol de la masculinidad, es decir, el tema de género es importante en las ciencias sociales, como he dicho, porque podemos entender nuestro comportamiento. En estos días hemos tenido, no sé si sabrán de la noticia, seguro que sí, sobre el suicidio de 3 agentes de la Policía Nacional, que nos ha llamado la atención a toda la sociedad, pero lo que más llama la atención, pues además de buscar las razones, que si el jefe lo presionaba, que si razones económicas, etcétera, a veces no nos ponemos a pensar del rol del varón, del hombre en la sociedad. A veces nos olvidamos de qué rol desempeña. Sí, a través de la historia hemos también cometido errores, especialmente los países latinoamericanos, en imponer una educación machista en donde se le exige al hombre ser el fuerte, ser el proveedor, el tener buen salario, el no mostrar sentimientos. Pero ¿qué pasa si un hombre no simplemente es una persona sensible, le gustan las artes, etcétera? ¿Qué pasa? Entonces, por eso es importante el estudio de género, para poder entender los distintos roles del hombre y la mujer y la forma en que nos desenvolvemos en la sociedad. Por eso es que no necesariamente el género tiene que ser visto desde una connotación negativa. Para los estudios de género, una buena referencia podemos mencionar es Joan Scott, una historiadora, que ella en este debate del género, porque no se crean, dentro de las corrientes feministas no se ponen de acuerdo, muchas veces ocurren debates interminables. En el caso de Judith Butler, muchas feministas no están de acuerdo con esta filósofa norteamericana porque las feministas se pusieron a pensar, espérense, pero es que tú me vas a eliminar el sujeto político de mi lucha, que es la mujer. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que tú propones. Entonces, en ese orden, vemos que este debate es interminable en todas las corrientes. Y una referencia importante para el estudio y para que conozcamos es Joan Scott. Joan Scott, ella, en su terminología de género, ella establece que es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que se distinguen de los sexos y el género. Es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Es la organización social de la diferencia sexual. Esta definición nos brinda muchas soluciones en estos estudios de género. Siguiente. Entonces, importante,
debemos distinguir como género, como categoría de análisis de género de la ideología política. Y digo ideología política pues por retomando las ideas de autores como Agustín Laje o Nicolás Márquez, que ellos explican que para que la ideología de género se introduzca en la educación, en la familia, en la política, necesita del poder estatal. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. La ideología de género, entonces, o autonomía de género, este término realmente lo he acuñado porque es una forma de entender la ideología de género. Sus propios proponentes rechazan que existe una ideología de género. Cuando se habla de ideología de género dicen, eso no existe, eso es un cuento, eso es un concepto que se han inventado. Bueno, hoy hemos demostrado que no es un concepto que se ha inventado. Son teorías que tienen bases filosóficas de personas que tienen una visión completamente distinta y yo diría, en mi opinión, muy superficial de lo que es el ser humano. Entonces, la ideología de género pues tiene una visión individualista. La feminidad o masculinidad es un mero producto de la cultura sin determinación biológica, descalifica y desaprueba los roles femeninos, incluso se pone entredicho la misma maternidad, se minimiza las cualidades o contribuciones relacionadas con el sexo, incluida la posibilidad de engendrar, hay una separación entre sexo y género total. La estrategia es difundir en la conciencia social que las desigualdades que padecen las mujeres, traducidas en términos de subordinación, solo desaparecerán en la medida que se hable de seres diferenciados. Siguiente. ¿Qué consecuencias jurídicas podemos ver de todas estas ideas? Bueno, Canadá con la ley de servicios a la infancia y la familia ha introducido una nueva versión que es la ley de identidad de género. Incluso en esa ley es tan radicalizada que no se puede alegar libertad religiosa para prohibirle a los hijos que se cambien de sexo o de género. Entonces, esto es un vivo ejemplo de cómo la ideología de género queda inmersa en la política. Tenemos el siguiente, España. Se ve pequeño, pero pueden ver la ley de protección contra la LGTB-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Esta ley prohíbe, una de las cosas que me llama la atención, esta ley prohíbe expresamente que las personas LGTB puedan acogerse a ayudas o tratamientos que le permitan revertir su cambio de sexo o retomar la heterosexualidad. Es decir, si soy una persona heterosexual y necesito ayuda psicológica para enfrentar mi homosexualidad porque quiero ser homosexual o cualquier otra orientación, puedo recibir ayuda. Pero si soy homosexual, pero quiero buscar la heterosexualidad, entonces está prohibido. Que los psicólogos, Angie, la tienes dura, puedan orientar a las personas para que busquen esa heterosexualidad. Es algo ilógico, pero son las cosas que están pasando. Y ni hablar de que no hay presunción de inocencia. Si yo pues veo a un señor y le digo señor porque su apariencia es como de hombre, pero me equivoqué porque realmente era una persona que se considera mujer, puedo buscarme un problema legal y una denuncia por un crimen de odio o discriminación. Entonces, llegamos a extremos radicales en las cuales ya vemos que nuestra libertad religiosa y de pensamiento se ve coartada ante este tipo de iniciativas. Siguiente. Inglaterra. En la Asociación Médica Británica ha facilitado a sus 160.000 médicos afiliados un manual de lenguaje. En este manual de lenguaje, para el tratamiento de hacer un lenguaje inclusivo y fuera de discriminación, incluso rechazan los términos de madre, o se les pide a los médicos que no utilicen el término de madre por si ofenden a un individuo embarazado que no se considera madre. Entonces, el lenguaje, pues aquí vemos también las teorías del giro lingüístico y demás, el lenguaje se tiene que adecuar a esta estructura.
De igual forma, se rechazan los términos niño o niña para los recién nacidos, sino que recomiendan sustituirlos por nacido o designado niño o niña. O ni hablar de los padres que digan que el niño es neutro y que escoja cuando sea grande. Estas cosas están pasando y esto nos está causando un choque cultural muy grande que tenemos que hablarlo y tenemos que enfrentarlo, que no realmente pues no podemos vivir encerrados en nuestras cuatro paredes, sino estudiar realmente y formarnos para que estas situaciones cuando lleguen a este país, porque seguro llegarán, podamos enfrentarlo. El siguiente, ya estamos cerquita, en Uruguay hay una ley integral para personas trans que fue aprobada y pues le da la autorización a los niños de cambiarse de género o de sexo, si así a bien lo quieren, en compañía de sus padres, y si sus padres no le dan el permiso, pues pueden ir a los tribunales pertinentes a solicitar el permiso al juez para pues cambiarse su género o su sexo. Entonces vemos una vez más cómo se coarta el ejercicio de la patria potestad y el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus valores y convicciones y principios y valores, igualmente una moral sexual determinada. Siguiente. Esta frase del Papa Francisco me gusta mucho porque él dice, me pregunto si la considerada ideología de género no se trata también de una expresión de una frustración y de resignación que busca borrar la diferencia sexual porque ya no puede hacer frente a ella. Siguiente. De igual forma, el Papa Francisco dice, me pregunto si la crisis de confianza colectiva en Dios, que nos hace tanto mal y nos hace enfermar de resignación a la incredulidad y al cinismo, no está también conectada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. Yo muchas veces he dicho en numerosas charlas, no nos quejemos si desde el hogar no damos el ejemplo, si nos comprometemos a formar una familia, realmente la primera educación sexual y afectiva a los hijos viene desde los esposos, el padre y la madre. Así que realmente es algo que nos lleva a reflexionar. Y pues para finalizar y concluir, cuando hablemos de políticas y leyes en perspectiva de género, es importante distinguir si realmente no se trata de una igualdad entre el hombre y la mujer a partir de las diferencias, o bien si se está promoviendo lo que ya hemos visto que es la ideología de género. Esta claridad conceptual es muy importante toda vez que esto tiene consecuencias políticas, esto trae enfrentamientos, estas ideas posmodernas están trayendo un choque cultural a nivel social, político, incluso familiar. Nosotros comprendemos que existe una discriminación a personas que tienen una orientación hacia su mismo sexo o cualquier otro tipo de orientación sexual. Sabemos que es una realidad humana y sabemos que muchas veces es una realidad que trae un sufrimiento. Yo pienso que muchos grupos políticos se aprovechan de este sufrimiento y de esta realidad para una agenda política específica y me parece que no es justo. Realmente, si queremos combatir la discriminación, no lo vamos a hacer desmantelando la visión del ser humano, lo que nos sostiene, ese ser. No lo vamos a lograr desmantelando el concepto de matrimonio entre el hombre y la mujer, tan importante en la complementariedad y el desarrollo social. Realmente tenemos que buscar y proponer otras alternativas y es un reto y un desafío que tenemos. Y no quiero terminar sin pues dar crédito a las referencias bibliográficas que me han ayudado a pues desarrollarles en este tiempo estas ideas, y cada uno de ustedes dirán qué puedo hacer, cómo puedo hacer, pues nos debemos formar y yo propongo que busquen a la organización gruposolido.org, que ofrece cursos con módicos precios, pero eso es lo de menos, sino que son online y uno puede hacerlo en la comodidad de su casa y le ofrecen a uno
un debate actual, información, contenidos con el debate actual en distintos temas, como es la educación sexual y afectiva, este debate de género, que tienen material y contenido invaluable con profesores de talla internacional, y realmente los invito para que se formen, porque la batalla cultural que nos viene a nosotros, a nuestros hijos, a los nietos, es muy, muy grande. Así que el desafío está, simplemente tenemos que echar la rueda hacia adelante. Muchas gracias.